¿Ya? ¿Me confirman? ¿Sí? ¿Se logra visualizar normal? Sí, licenciada. Pues ahora sí. Listo, muchísimas gracias. Sí. ¿Qué tal? Buenas. Con todos. Vamos a hacer un recordatorio rápido de lo que hemos visto, porque esta última clase, como les comenté, vamos a ver temas en lo que nos engloba varias de las cositas que ya hemos visto, como es conciencia y la evaluación secundaria, primaria, etcétera. Entonces, vamos viendo el orden que ustedes ya saben que tenemos que seguir en los primeros auxilios. El llamado PAS, que ya saben que es proteger, avisar, socorrer. Paralelamente a esto, vamos a hacer la evaluación primaria, que significa vamos a evaluar estos signos, que es la conciencia, pulso y respiración. En base, ¿cómo vamos a evaluar esta conciencia, pulso y respiración? ¿Se acuerdan? Llamando a la persona, viendo el pulso carotídeo, que es la parte del cuello, y la respiración, pues observando y quizás poniendo la mano para ver si respira. Esto en base al CAB, que significa circulación, vía aérea y respiración. Está en inglés, ¿no? Básicamente para ver, ¿no? Si la circulación, realizamos primero las compresiones, vía aérea, hacemos la maniobra frontomentón y la respiración, si es necesario hacer lo que es respiración boca a boca o si tenemos un objeto para que nos pueda ayudar o en todo caso seguimos con el RCP normal. Como se acuerdan, el RCP, y esto es de manera recordatoria para que se acuerden, lo podemos hacer con respiraciones o a veces no lo podemos hacer si es que tenemos el temor de poder contagiarnos, ¿no? Y por minuto es de 100 a 120, recuerden, y mínimo son 2 minutos. En la evaluación secundaria paralelo, ¿qué vamos a evaluar? Obviamente vamos a ver a alguien desmayado o alguien que salió, pues rescatamos de un incendio, pero tenemos que evaluar, ¿no? Aparte de que si está despierto, consciente y tiene sus signos vitales principales, tenemos que ver siempre de cabeza a pies, evaluar si hay qué herida o qué lesión puede ser más grave, si tiene heridas, si tiene hemorragia, luxación, fracturas, guince, quemaduras, etcétera. Ahora, les hago recordar esto porque en este mismo orden, nosotros, por ejemplo, vamos a encontrar personas que su estado de conciencia está alterado, pero puede ser porque por un tipo de repente un atragantamiento, puede ser porque se le bajó la glucosa, puede ser porque no tomó desayuno, puede ser, no sé, por epilepsia, convulsiones. Entonces, esos son los casos que vamos a ver justamente ahora y que recordando todo desde lo que iniciamos, es lo que yo necesito, que se enfoquen en recordar todo para poder ver esta clase, ¿ok? Vamos empezando con lo que es la obstrucción de la vía aérea, lo que nosotros generalmente llamamos, pues, como personas de salud, lo base, que es la obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño. La obstrucción de la vía aérea, ¿qué es? Es lo que, digamos, es cualquier objeto que va a impedir, o es en sí producto de un objeto que va a impedir la circulación adecuada del oxígeno del aire hacia los pulmones, y por ende, pues si no hay una buena respiración, no hay una adecuada oxigenación en los pulmones, no va a haber en el cerebro y con ello pues va a llevar una alteración de conciencia si es completa, ¿no? Y es por eso que es muy importante resolverla rápidamente, porque si no pues trae consecuencias a nivel de cerebro. Ahora, esta obstrucción aparece de manera brusca porque estamos con un cuerpo extraño, estamos comiendo, es un alimento, es un hueso, algo, y es rápido, ¿no? De una manera que nos produce esta molestia. Ahora, esto es en los adultos, en los niños se puede producir ¿por qué? Generalmente pues agarran un juguete, una canica, cualquier cosa que puedan encontrar en el suelo y lo meten a la boca. También es una obstrucción que se da y un atragantamiento. ¿En qué se divide estas obstrucciones de la vía aérea? En atragantamiento, que es por lo que les mencionaba un cuerpo extraño, ahogamiento, que es en el agua, y electrocución, que se da lo mismo de la actividad eléctrica que producen los músculos, pues hace el cierre, ¿no? De la glotis, hace el cierre y produce esta obstrucción también. Entonces, obviamente, pues, lo que más vemos ahora es el atragantamiento, ¿no? En el atragantamiento, ¿qué vamos a ver? Se da por un cuerpo extraño, como les había mencionado, puede ser comida, puede ser hasta prótesis dentales, ¿no? A veces, por ejemplo, los adultos mayores lo usan y se pueden atragantar, puede ser un hueso, puede ser un juguete, como les había dicho. Generalmente los niños lo que yo más he visto quizás son las canicas o son monedas también,
o hay unos chicles como huevito, como pelotita también, o sea, todas esas cosas pequeñas, en especial en los menores de 3 años, pues es tener mucho, mucho cuidado, ¿sí? Entonces, esta obstrucción puede ser incompleta y completa. ¿Qué decimos a incompleta y completa? Esto es una manera general, ¿no? Cómo es el manejo. Siempre van a recordar que esta obstrucción puede conducir a una alteración de conciencia. Por eso es muy importante, después de realizar nuestro protocolo de actuación, lo que vamos a realizar, primeros auxilios, llevarlo siempre a un centro de salud, porque es necesario revisar, ¿no? En especial en los niños y adultos mayores, revisar qué consecuencias pueden haber quedado, qué se puede producir, de repente, pues una herida en la mucosa a la hora de estar con el objeto en la garganta, muchas cosas que se pueden producir, entonces es necesario siempre una observación médica. En la obstrucción incompleta, lo que vamos a escuchar, digamos, si llegamos a ver una persona o estamos en un restaurante o en la casa, estamos con pues un adulto mayor o un familiar en general, ¿no? ¿Y qué vamos a escuchar? Una tos que presenta pero fuerte y continua, empieza a toser fuerte y rápido, 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 continuo. Entonces, ahí vamos a darnos ya con la sorpresa, o quizás vamos a observar, vamos a ver de que nos está tratando de decir, no, habla y nos dice, me atoré, o sea, al menos se entiende por señas o por palabras que son poco comprendidas. ¿Por qué? Porque la obstrucción se está dando de manera parcial, incompleta, como su propio nombre lo dice, ¿no? Y permite todavía la entrada a los pulmones, pero el objeto o el cuerpo extraño se encuentra ahí en la garganta, ¿no? En la parte entre la faringe y la laringe, ahí cerrando. Entonces, ¿qué va a producir? Justamente esta tos es un reflejo propio del cuerpo autónomo, ¿no? Que va a producir esta tos fuerte. Entonces, recordemos, observamos a alguien, vemos con esa tos y que nos está señalando, ok, es una obstrucción incompleta. Ya lo identificamos. Ahora, generalmente esta obstrucción no produce una alteración de conciencia. Es decir, ¿por qué? Porque es una obstrucción, pues, parcial. Sí llega el oxígeno, poco, pero llega todavía al cerebro. Pero eso no significa que lo tomemos como algo, pues, no, ya se va a solucionar solo. No, tenemos que actuar igual rápido porque se puede volver completa, se puede obstruir más. ¿Ok? En este caso, la manera que vamos a actuar, como acá lo menciono, primero es que la persona continúe tosiendo, le vamos a decir que siga, que continúe. Obviamente lo primero pues es tranquilizar y decirle, siga tosiendo, tosiendo, y no hacer alguna maniobra que por ejemplo, golpear en la espalda, porque ustedes al golpear atrás van a hacer de que este objeto pueda, peor, caer más a la zona de la faringe y completar la obstrucción. Y va a ser mucho peor. Entonces, con la misma tos, la mayoría de casos de las obstrucciones incompletas han logrado solucionar expulsándolo, ¿no? Nosotros solamente hacemos que la persona, pues como se ve acá, la cabeza un poquito hacia adelante y que tose, decimos fuerte y se va a ir desobstruyendo. A veces la persona nos puede decir con señas, no, golpéame la espalda. Y entonces por la desesperación, y la mayoría de personas yo sé que lo hacen, es mejor no hacerlo. Esa es la recomendación básica en la incompleta. La tos es lo básico. Producir tos y tos y tos y tos. ¿Ok? Ahora, si quizás pues no se solucionó con esto, y peor, se desmayó porque quizás ya se volvió completo, entonces ahí pasamos a este tipo de obstrucción. O a este tipo de manejo. ¿Cómo vamos a saber que es una obstrucción completa? La persona ya no puede decirnos nada porque ya está totalmente, pues, digamos, completa, como su propio nombre lo dice, o el cuerpo extraño pues está cubriendo toda la parte donde ingresa el aire a los pulmones, y la persona hace este gesto, siempre lo van a ver, es un gesto universal, ¿no? Se va con las manos hacia el cuello, o lo ven con las manos acá en lo que es la parte inferior del cuello, como que nos señala ahí, hace una seña, ¿no? Esa es la seña de que me estoy atragantando, tengo algo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este tipo de obstrucción completa, como ya lo identificamos, es una obstrucción completa por la posición de las manos, no nos habla. Sí, está consciente al inicio porque pues nos está señalando, pero ojo, rápidamente se puede volver inconsciencia, es decir, rápidamente se puede hasta desmayar, y lo que tenemos que hacer es rápidamente actuar, en este caso, complementando, ¿no? Es un desmayo más una obstrucción. Entonces, en este caso el socorrista va a realizar la maniobra de Heimlich. Bueno, es la llamada maniobra que me voy a explicar más adelante. Es aplicar la fuerza en el epigastrio, en la parte de la boca del estómago que lo llamamos, ¿no?
En la parte de la boca del estómago vamos a poner el dedito pulgar. Eh, lo voy a enseñar cómo se ponen las manos para poder hacer una fuerza, una presión hacia adentro y hacia arriba, ¿ok? Entonces, ¿esto qué va a hacer? La finalidad es desplazar el diafragma hacia arriba y esto va a provocar el aumento de presión dentro del tórax y obligar a salir el aire que está contenido entre los pulmones y así pues eliminar el cuerpo extraño, ¿no? Esa es la finalidad básicamente de esta maniobra de Heimlich, que se realiza en adultos, se realiza en niños, en embarazadas, en personas obesas, que quizás es un poco más difícil, también lo voy a mencionar. De repente pues se desmaya, como les mencioné, entonces también tenemos que tener en cuenta cómo lo vamos a agarrar y cómo lo vamos a poner en el suelo y cómo vamos a hacer la maniobra, empujando hacia el epigastro también, cosas que se pueden dar, ¿no? En nuestras casas o en la calle, etcétera, y que nosotros tenemos que estar ya seguros de realizar esta maniobra. Entonces, ¿qué vamos a ver? La maniobra de Heimlich, acá lo he tratado de sintetizar y dar algunos puntos. Situarse detrás de la víctima y rodearlo con ambos brazos, ¿ok? Como vemos acá. Vamos a rodear, y miren la manito cómo está. Yo quiero que hagan un puño ustedes mismos, pero abran primero la mano, el pulgar, el dedo gordito hacia afuera, y doblen la mano teniendo todavía el dedo pulgar, ¿ok? Afuera, ¿ok? Y ahora van a doblar ese dedo pulgar, y ese dedito pulgar va a tener con un huesito, ¿verdad? No el primero, nuestro huesito, pues, digamos que tiene primero una articulación que está cerca a la uña, esa no, la otra articulación, la que está más cerca a la mano, digamos. Ese es el hueso que va a hacer la presión. No lo hagan con con la primera articulación del dedito pulgar porque se pueden hasta fracturar, ¿ok? Por eso lo especifico bien. Tenemos el dedito pulgar, dos articulaciones, uno cerca a la uña, ese no, y el otro que está más abajo. Yo quiero que doblen después el dedo pulgar y tengan ese huesito, miren este huesito de acá, ¿ok? Ese es el que va a hacer la presión. Entonces vamos a colocar la mano, ese huesito va a estar en la boca del estómago, mirando para arriba y ejerciendo hacia adentro, y vamos a agarrar con la otra mano encima para abrazarla, digamos, y vamos a ejercer la presión hacia arriba y hacia adentro, ¿ok? Inicialmente, como se dice acá, antes de realizar la maniobra podemos hacer los golpes en la parte entre las dos, entre los dos omóplatos, sí, se puede hacer también unos cuantos golpes, hasta 5 golpes como lo menciona acá, y bueno, posteriormente vamos a hacer ya la maniobra, ¿no? Como dice acá, cerrar el puño de una mano y entrelazar las manos a la altura de la boca del estómago. Luego vamos a realizar la presión hacia adentro y hacia arriba y en dirección a los pulmones. Y el movimiento debe recordar la forma de la J. Es decir, recuerden que nosotros mismos vamos a formar esa letra, que es hacia arriba y hacia adentro. ¿Listo? Quiero que tengan en cuenta bien las manitos cómo van a ir puestas. Es algo que tenemos que tenerlo siempre y recordarlo, así como lo expliqué en el RCP. ¿Se acuerdan? Igual. ¿Qué más? Vamos a aflojar la presión y volver a repetir la maniobra hasta que la persona pueda lograr expulsar el cuerpo extraño. ¿Ok? Vamos a tener en cuenta que la persona, pues, va a estar un poco inconsciente, digamos, o un poco dormida, por lo mismo que está con todo el cuerpo extraño, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos a ver, en el caso de que la persona pierda la conciencia, como se menciona acá, vamos a iniciar rápidamente las maniobras del RCP con las compresiones torácicas, ¿ok? Y eso es lo primero que vamos a realizar en lo que es al evaluar, la evaluación después de que realizamos la maniobra de Heimlich y no se ve que hay una solución, que no está consciente y que su pulso y su respiración pues no están adecuados, también vamos a ayudar. Vamos a ayudar con esa maniobra del RCP con las compresiones. Ahora, en las situaciones especiales que les había mencionado, perdón, por ejemplo, están las mujeres embarazadas a partir del segundo trimestre y las personas con obesidad, que es un poquito difícil coger a la persona de la cintura, ¿verdad? Entonces vamos a tener que realizar, por ejemplo, en las personas embarazadas, vemos lo que es la parte, bueno, generalmente el abdomen va a estar más abajito de nuestra boca del estómago, así que tenemos que evacuar, como dice acá, la presión se realiza a nivel del punto medio del tórax. Un poquito más arriba, vamos a ver la punta justamente de nuestro esternón, como les había explicado en lo que es el RCP, y ahí vamos a ejercer la presión. En las personas obesas, como a veces es difícil, y
pues poder abrazar al mismo tiempo en una persona que sea más alta o más grande que nosotras, o si de repente estamos realizando la maniobra y se desmaya, entonces en los tres casos vamos a tener que abordarla y echarla en el suelo. ¿Okay? No dejemos de abrazarla, así como lo tenemos acá en el número, el número 1, así con las, abrazamos debajo de las axilas, le echamos en el suelo. Y vamos a hacer la maniobra, pero ahora vamos a presionar con ambas manos en el mismo espacio, pero nos colocamos, digamos que sentados delante de ellos y presionamos también con ambas manos. Con ambas manos y presionamos hacia arriba y hacia adentro, cuando está echado, ¿ok? Ahora, en el caso de un bebé lo he puesto porque sé que muchas veces pues los niños o los bebés o en jardines, en colegios, como muchos me preguntan, se puede presentar. En caso de niños, por ejemplo, de 8 o 10 años, podemos realizar la maniobra de Heimlich. Quizás es un niño de 5 o 6 años, se puede realizar también de esta manera, pero en un caso de un bebé que ya es un poco pues, más chiquito y la manera de maniobrar es, obviamente no vamos a poder realizarla así, entonces colocamos al bebé, como se coloca acá, ¿no? Sobre nuestra pierna. Ojo, que la mano, miren cómo está la mano alrededor del cuello, porque necesitamos que la cabecita, recuerden, la parte cervical de nuestra columna tiene que estar bien segura. Entonces, en un bebé es mucho mejor. Por eso es que necesitamos colocar la manito ahí para que el bebé no haga el movimiento de la cabeza. ¿Y qué vamos a hacer? Colocamos en la pierna, miren cómo está este ángulo, y realizamos 5 palmadas en la espalda, en la parte de acá, en la espalda. Así como hubiéramos hecho un adulto, palmadas y después las compresiones. ¿Qué realizamos? 5 palmadas, boca abajo y apoyando el antebrazo, en la espalda, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer si no se logra solucionar con este tipo de maniobra de las 5 palmadas? Hacemos las 5 compresiones. Miren, los 2 deditos nada más, la mano siempre en el cuello, no se olviden esta manito, y con el bebé boca arriba presionamos con 2 dedos en el centro del tórax, en el centro. Entre las 2 tetillas, digamos un poquito más abajo, en la boca del estómago también tocamos el huesito, ¿ya? En el centro del tórax a la altura de sus pezones, como se menciona. Y presionamos 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer que se dé la desobstrucción. Después de esto, rápidamente, pues hay que llevarlo a un centro de salud. No se olviden. No hay que dejarlo, pues, si es una persona que está en casa, si es una persona que está en un restaurante, se le dice, ¿no? Bueno, ya se realizó lo que es el PAS, obviamente se avisó a emergencias, entonces ya están llegando, o en todo caso, pues su familia se le dice, por favor, llévelo a un centro de salud, porque es necesario su reevaluación. En todos los casos, como se menciona acá, niños, adultos mayores, en las gestantes, en las personas obesas, todos, ¿no? Entonces es muy importante recordar esto. No hay que dejarlo así nada más que en casa ya lo ayudé y ya está ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué otro tema vamos a ver? Es las alteraciones de conciencia. ¿Se acuerdan que vimos en lo que es PAS, en el PAS, en lo que es socorrer, evaluamos nuestra evaluación primaria que vemos, conciencia, pulso, respiración, ¿verdad? Y en la conciencia, obviamente, nosotros, en una evaluación rápida y primaria, como su propio nombre lo dice, vamos a ver si está despierto o despierta la víctima. Entonces vamos a mover los hombros generalmente. ¿Se acuerdan que les comenté una vez? Movemos los hombros, gritamos fuerte y decimos, si conocemos su nombre, o si no, le decimos, señor, señora, se encuentra bien, pues no, le realizamos fuertemente, le hablamos fuerte. Eso fue una manera rápida de ver la conciencia, si está despierto. A veces, como les mencioné, también hacemos el estímulo doloroso, ¿no? Un peñiscón y pues rápidamente vemos si hay una respuesta, si abre los ojos, si nos responde o si solamente mueve la mano. Esa es la manera como nosotros solemos evaluar la conciencia para ver si está somnoliento, si está, lo llamamos en estupor, si está despierto, si está lúcido, si sabe su nombre, sabe dónde estamos, si sabe en qué año estamos. Comenzamos a hacer preguntas, ¿no? Y esas preguntas generalmente se da porque el sistema nervioso está con una buena oxigenación y pues obviamente tenemos que tener en cuenta que no haya ninguna enfermedad, pues una enfermedad como antecedente, como es el Alzheimer, como es el Parkinson o como es de repente alguna otra enfermedad que nos puede también estar afectando. Entonces, tenemos que tener
un enfoque general, ¿no? En especial si es nuestro familiar, si es un adulto mayor, y esto lo digo en general, y por ejemplo, algunos que me mencionan que están cuidando de repente una persona adulta mayor, que ya saben sus comorbilidades, o si tienen el abuelito, el papá, la mamá en casa, es necesario saber esto. ¿Ok? Es básico saber estas cositas. Entonces, el sistema nervioso, que es lo que vamos a manejar ahorita, vamos a ver, es el que rige y coordina todas las funciones del cuerpo y el cerebro. Es el órgano vital, clave. Recuerden, desde el inicio siempre hemos dicho, ¿no? Si el oxígeno no llega al cerebro, corazón-cerebro, entonces perdemos mucho. Y por eso es necesario realizar rápidamente nuestro RCP para que se dé la oxigenación. Eso es lo básico. Y salvar la vida, pues, de la persona, ¿no? Ahora, el cerebro decide realizar qué movimientos porque nosotros lanzamos pues como que una orden y se da un reflejo y obviamente pues una reacción. Ahora, cuando se maneja, digamos, de que el cerebro normal, damos una orden, todo ese ciclo, entonces, normal, vamos a mover las manos, vamos a caminar, vamos a realizar, por ejemplo, alguna actividad, lo normal. Pero ahora, la conciencia que está manejada por el sistema nervioso es el estado en el que el cerebro está plenamente despierto, consciente de todas las sensaciones que se puede recibir, percibir de las órdenes, porque está lúcido, está despierto, sabe quién es, preguntamos nombre, sabe dónde está el lugar, vemos su orientación en persona, en lugar y en tiempo. Entonces, evaluamos básicamente todas esas cositas para ver el sistema, el estado de conciencia. Ahora, la alteración que se va a dar es porque, pues, el cerebro ya tiene ciertas características por una enfermedad que ya se tenga como antecedente, o porque en ese momento justamente se da la abolición, como dice ahí, o se da la disminución de determinados reflejos y solamente reacciona a algunos estímulos o algunas preguntas. A veces, pues, dicen, sí, a la abuelita, ¿no? Sí, soy, no sé, Lupita, ya le dices, abuelita, pero ¿dónde estamos? Y le dice, no, estamos en mi casa con mi papá y mi mamá. Entonces, ojo, ok. Pero también hay que pensar, mi abuelita ya estaba así antes, no. Entonces, tenemos que hacernos esas preguntas. Si ya tenía ese antecedente o si no lo tenía, ojo. Entonces, ¿sabes qué? Hay que llevarlo a la emergencia. De repente se ha caído, se ha golpeado la cabeza, ha producido una hemorragia en el cerebro y rápidamente pues está produciendo este tipo de inconsciencias, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de inconsciencia vamos a ver o de alteraciones de la conciencia? Básicamente la lipotimia, el coma y la epilepsia, ¿no? La epilepsia, que es el tema de las convulsiones que muchos se tocan en varios casos que hemos visto, bueno, hasta en persona, claro, en el hospital, pero también en la calle, en los malls, los supermercados, etcétera. Se ha visto casos de epilepsia, de convulsiones en sí que se dan. Las lipotimias, y vamos a verlo, la diferencia también con el síncope, y lo voy a mencionar de manera, pues, en sí son los desmayos, ¿no? Y el coma ya es un estado de conciencia, pues, en el que no hay ninguna respuesta. Ese es básicamente las alteraciones de conciencia que más se manejan. Lo que es el estado de coma es un estado, como su propio nombre lo dice, no hay ninguna reacción, por lo tanto, pues, está así con atención médica, ¿no? Y en este caso es totalmente hospitalario. El tema de la hipotimia, el tema de síncope, llamados desmayos en manera general, pues lo podemos manejar en casa, sí, y después nunca se olviden una evaluación médica, ¿ok? Entonces vamos a ver acá, ¿qué es la hipotimia? La lipotimia es la pérdida o disminución del estado de conciencia, debido a que hay una disminución de la circulación o del riesgo sanguíneo cerebral. No hay un adecuado aporte sanguíneo. ¿Por qué? No sé, se puede dar por alguna emoción, como se dice acá, el calor o ejercicio excesivo, estar de pie mucho rato. Ustedes han visto los estudiantes a veces que se desmayan. No sé si ahora, bueno, antes nos hacían pues pararnos 2 horas ahí los lunes en especial, ¿no? Para hacer los himnos al país, a la ciudad, etcétera. Entonces, como que algunos sí se desmayaban y eran causa de qué, o estar mucho tiempo parado o al mismo tiempo pues no habían desayunado. Entonces, una lipotimia también se puede producir un desmayo
por una disminución de la glucosa, que le llamamos pues hipoglicemia. La hipoglicemia en algunos pacientes diabéticos también se puede dar por el exceso de la medicación o porque la insulina que nos colocamos o les colocamos o se colocan a veces también porque ya aprenden es mucho. Entonces, siempre recuerden un paciente diabético en casa. Si yo tengo un familiar, siempre tengo que tener mi glucómetro, ¿ok? Siempre. Y recuerden las medidas. Hasta 120 es normal en un paciente diabético, 110 normal en una persona sin diabetes. Menos de 60 ya estamos hablando de una hipoglicemia, por lo tanto es necesario llevarlo a un hospital. Si nosotros, pues, la persona está despierta en una persona diabética y digamos que tiene 65 y a veces pues le dan el azúcar con agua. Si ustedes ven que está consciente y despierto y puede tomar el agua, ok, pero yo les recomiendo llevarlo de frente al hospital para que pueda, pues le puedan colocar vía endovenosa, lo que se indica, ¿no? Porque pueden producir peor, pues, otro tipo de lesiones, ¿no? El atragantamiento u otras cosas más con el mismo líquido, con el mismo azúcar, porque se va a darle una inconsciencia al disminuir mucho la glucosa. Entonces, yo quería decirles acá, por ejemplo, la lipotimia, que es la sensación de mareo, la sensación que me voy a desmayar, pero en este caso, pues, están un poco que sí están despiertos, pero un poco, pues, digamos, inconscientes, o sea, saben el lugar, pero como que dicen, ay, no me acuerdo, qué pasó, o sea, cosas así. En cambio, a diferencia del síncope, el síncope es aquel mareo o aquel desmayo que se da ya con la pérdida de la conciencia, es decir, la diferencia es que el síncope, alguien está caminando, lo vemos que se está cogiendo la cabeza quizá y ¡pua! Se desmaya, se cayó. Ese es un síncope. Se dio de manera rápida, ¿ok? Y se puede ver a diversas cosas, un aneurisma, a veces una hemorragia cerebral, a veces pues otras cosas un poco más graves, ¿no? En cambio la lipotimia es más lenta. Siento el mareo, siento la sensación, pero como que todavía estoy consciente y voy avisando y me voy sentando porque voy a sentir, pues, ¿qué voy a sentir? Los síntomas que vamos a sentir, la sensación de mareo, la debilidad, como su nombre dice, la palidez. Voy a ver a la persona así y les aseguro que lo van a notar rápidamente pálido, pálido, y una sudoración va a empezar a sudar y palidez, una sensación que tiene náuseas, y la visión borrosa también, entonces van a ver así a la persona y que va a tener las ganas de desmayarse. Ahí van a tener todavía, digamos que eh, el aviso de cómo vamos a actuar. A diferencia del síncope, que sí tenemos que rápidamente ver a la persona pues que se cayó, si no hubo una fractura, si no hubo algo más, y nuevamente, y después realizar este protocolo, ¿no? ¿Qué hacemos? Una persona se va a desmayar. Una persona que se va a desmayar, que tiene una lipotimia, es estirar a la persona lo antes posible, es decir, vamos a echarla boca arriba, ya en el lugar que esté, siempre por eso es necesario el piso. ¿Se acuerdan? Casi todo el RCP es en el piso, la manera que vamos a actuar en lo que es las evaluaciones secundarias en el piso, porque es una superficie plana, es dura. Entonces vamos a ponerla en un lugar pues seguro, eso sí, no se olviden, seguro y que esté con todo el aire posible. Si hay personas alrededor, recuerden el inicio de clase, cómo vamos a actuar en el PAS, tenemos que ser líderes y decir, por favor que se alejen y una persona que comunique, ¿ok? Recuerden siempre eso. Vamos a aflojar toda la ropa que pueda apretar, de repente está la persona con una corbata, digamos que está con el cinturón, aflojamos, sacamos los zapatos, ponemos si las medias también están flojas, la camisa, todo lo mejor posible que pueda mejorar la circulación, aflojamos todo, ¿ok? Elevamos las piernas, como vemos acá sí hay un banco, ¿no? Pero, por ejemplo, en la calle puede haber un ladrillo, puede haber una piedra, puede haber algo que tengamos en la mano para poder ayudar a la persona y tener las piernas elevadas, para mejorar la circulación. Y pues seguimos lo que es nuestro PAS, ¿no? Va a venir el personal de salud para que pueda ser trasladado. O en todo caso, pues esperamos hasta que venga el personal de salud o poder trasladarlo, pero siempre de esta posición. Vamos a tener una manta para abrigarlo, sí, porque pues como hemos visto la palidez, sudoración abundante, puede bajar la temperatura, las hipotermias y se complica. Entonces sí o sí hay que taparlos. Ahora, ¿qué pasa si esta persona ya la encontramos desmayada? ¿No? Como hemos visto en la conciencia, ya sabemos, sí, conciencia, no hay pulso, no hay respiración. Ojo, rápido el RCP, empezamos. Ya empezamos a ver que está consciente,
Entonces realizamos esta maniobra, ¿no? Y claro, revisando siempre si no hay otra lesión más. El coma. El coma ya es un estado de una pérdida de conciencia de forma prolongada y profunda, como se había dicho, ¿no? Es un manejo un poco más hospitalario, es un tema ya más complicado, ¿no? A diferencia de la lipotimia, ya no hay conciencia, o sea, quizás en la lipotimia era un desmayo o la sensación de desmayo, de mareo, pero con un poquito ahí que todavía estaba despierto. En cambio aquí ya no. No hay nada que es despierto, no hay reflejos, no existe ninguna respuesta a los estímulos, como se dice, ¿no? ¿Y cuáles son las causas más frecuentes? Generalmente el traumatismo craneal o columna vertebral. ¿Se acuerdan que hemos visto los traumatismos? Y los más básicos, pues el traumatismo de base de cráneo, que se acuerdan, y les recuerdo cómo vamos a diferenciar los ojos de mapache, que significan los ojos que se ponen moraditos o detrás de las orejas. El sangrado a veces se da por la oreja, a veces por la nariz, ¿no? Totalmente inconsciente. Una lesión de columna vertebral, vemos que se cayó, pues no sé, pues las personas que ponen la electricidad en la calle, etcétera. A veces sí tienen su arnés, pero el arnés también tiene ciertos pues riesgos y se lesiona la columna, pero en especial la zona cervical es la más peligrosa, la zona del cuello que le decimos, ¿no? ¿Qué más nos puede tener en coma? El exceso de ingesta de alcohol, de fármacos. El monóxido de carbono, porque en los incendios, si estamos mucho tiempo ahí, obviamente nos estamos inhalando ese humo y está produciendo más dióxido que más oxígeno y está quitando el espacio del oxígeno. Por lo tanto, va a hacer que no haya una buena circulación de oxígeno al cerebro y rápidamente pues despierta o presenta esta inconsciencia prolongada. ¿Qué más? Las causas metabólicas que también producen el coma, la hepatopatía o diabetes. La hepatopatía significa enfermedades del hígado, la cirrosis que en muchas etapas, pues medias o finales, producen ya una encefalopatía, que es una inflamación del cerebro, por así decirlo. Y la diabetes, que hay un coma diabético que le decimos que es mayor de 500, que lo vemos a nuestro familiar como que está así, como que se desmaya. Pero antes de eso, vamos a ver generalmente en el coma diabético que tiene, por ejemplo, mucha hambre, mucha sed, orina mucho, ¿no? Eso es básicamente el aspecto que le decimos de la diabetes del coma. Y ojo, pero después lo vemos que se está como que durmiendo mucho. Tú le hablas, pero no nos hace caso. Ojo, ok, por eso una persona diabética siempre es su glucómetro. Voy, le saco la medida del dedito y tengo 650. Ah, no, dice, de frente al hospital. Manejarlo en casa, difícil, difícil. Mejor al hospital porque las complicaciones que se dan son muchas y les puedo hablar de manera general desde riñones, cerebro, que es lo que se da más, ¿no? Y corazón. Y las causas neurológicas son como consecuencia, pues, que se puede dar una epilepsia, una embolia, una hemorragia cerebral, un aneurisma, que suelen dar que les había mencionado, ¿no? ¿Qué síntomas se pueden manifestar o se presentan en lo que es el coma? La persona está totalmente inconsciente. Lo vamos a ver que no responde a nada, por más que le hagamos un estímulo doloroso, por más que le hablemos fuerte, o en las evaluaciones médicas también, pero sí respira, tiene su pulso, pero pues, está inconsciente totalmente. Entonces, ese es un tipo, el tipo de inconsciencia, el tipo de alteración de la conciencia que se tiene en el coma. ¿Cómo vamos a actuar en este caso si ya vemos a la persona que a pesar de que yo llego, veo que está inconsciente, pero sí tiene pulso, pero ya veo sus antecedentes, la abuelita, por ejemplo, ¿no? Que es diabética. Lo primero siempre es aflojar la ropa porque tenemos que tener una adecuada circulación. Vamos a tapar a la persona, sí, por eso nuestra manta es necesario siempre. Bueno, si estamos en casa mucho mejor, no si estamos en la calle vamos a tener que sacar la casaca o algo para poder abrigar. Es muy parecido a la lipotimia. Lo principal es sacar la ropa, abrigar, ¿no? Colocar a la persona, en este caso, miren cuál es la diferencia, en este caso vamos a encontrar a la persona, vamos a poner en posición lateral de seguridad, porque si tiene pulso, tiene respiración, pero está inconsciente. ¿Se recuerdan las primeras clases? Conciencia, no tiene conciencia, pero sí tiene pulso y tiene respiración. Obviamente no lo voy a hacer RCP en ese momento porque sí tiene esos signos vitales, pero tengo que ponerlo en una posición segura, la posición lateral de seguridad. Entonces, y avisar, ¿no? ¿Cómo vamos a poner la posición lateral de seguridad? ¿Se acuerdan? La manito doblada para que pueda colocar la cabeza y la piernita doblada. Esto va a mejorar la circulación o al menos lo va a mantener hasta que venga el personal de salud.
Y siempre constatar los signos vitales de manera, pues, cada 2 minutos para ver, o de manera seguida, para ver que haya el pulso de respiración, si no iniciamos rápidamente el RCP. ¿Ok? La otra alteración de la conciencia que se produce a través de las crisis convulsivas, de la epilepsia, ¿no? Esta enfermedad que hemos visto en muchos casos, sean familiares, sean pacientes, sean desconocidos, etcétera, estas víctimas, ¿cómo vamos a tener que ayudarlas? Primero hay que conocer qué es la epilepsia. Es una enfermedad del sistema nervioso, que es lo que estamos viendo ahorita, central, ¿ok? Del mismo cerebro, por así decirlo, que se caracteriza por crisis convulsivas locales o generales y una posible pérdida de la conciencia. ¿Qué significa? Las crisis convulsivas locales significa que, por ejemplo, solamente o regionales, una mano o mi brazo o una pierna va a ser la convulsión, o quizá mi pierna y mi brazo, nada más. Pero hay un tipo de epilepsia, lo otro que las crisis, perdón, son generalizadas, es decir, todo el cuerpo empieza a temblar, todo el cuerpo ustedes lo van a ver que empieza, tiene de repente relajación de esfínteres de orina, se hace popó, como así le decimos, empieza la saliva también, porque no hay un control, la salivación empieza a temblar todo el cuerpo. Esa es una crisis convulsiva generalizada, ¿ok? Hay otro tipo de crisis que le decimos de ausencia, que quizás muchos no lo conocen, que es una crisis en la que las personas, y generalmente los niños, están viendo un punto fijo, y por más que tú les hables, no te hacen caso porque está así, con sus ojos, mirando un punto fijo, y demora, y después de 5 o 10 minutos dice, ah, ¿qué me decías? O qué, entonces como que vuelve. Ese estado, o sea, está inconsciente en ese momento y está mirando un punto fijo, también es un tipo de crisis. Y es necesario una evaluación por neurología, es necesario, ¿ok? Ahí, obviamente, pues en las de ausencia no hay una manera de actuar porque es un flash, pero sí es necesario que la evalúen, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos cuando vemos una crisis convulsiva? En especial las generalizadas, ¿no? Lo primero, bueno, las convulsiones son contracciones bruscas, como se ve acá, ¿no? Es brusco, movimiento pues fuerte, involuntario, porque no, la persona ni siquiera conoce esos movimientos anormales de los músculos provocados por los estímulos del sistema nervioso central. La causa de las convulsiones, la más frecuente, pues es la epilepsia, ¿no? Aunque no es la única, pueden haber muchas, como les había mencionado, el tema de la diabetes también, porque si no llega una adecuada circulación, también produce convulsiones. ¿Qué más? La fiebre en los niños también produce convulsiones, no epilepsia, pero sí convulsiones. La epilepsia, recuerden que ya es una enfermedad que se basa en las convulsiones, pero ya es diagnosticada por el mismo médico, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en el caso de una persona que esté, pues, que estemos viendo que se está en plena crisis de convulsión generalizada, ¿no? Primero es la protección, su paz, recuerden, lo repito siempre, el paz, aflojar, ¿ok? Aflojar la ropa, colocar a la persona en el suelo, ayudando siempre, ayudando a la persona que la cabeza, miren cómo estamos ayudando. Eh, no sujetar, nunca abracen a la persona o traten de sujetarla para que se le pase, porque no se le va a pasar. Son movimientos involuntarios, como el propio nombre lo dice. Son movimientos que se van a dar y van a pasar solos. Pero eso sí, lo que tenemos que actuar es en ese momento. ¿Qué vamos a hacer durante todo ese tiempo? Entonces vamos a sujetar a la persona, vamos a evitar que se lesione. Obviamente nuestro lugar tiene que estar seguro, ¿okay? Tanto para la víctima como para nosotros, observando el entorno y retirando todo lo que se pueda dañar. Eh, eh, pañuelo, cualquier objeto duro, por ejemplo, el baja lengua o algo, no, porque con la fuerza, como es mismo involuntario, lo rompen y es tan brusco y tan fuerte que rompen y pueden peor producir pues, que se rompa la dentadura, o si tiene prótesis peor, se atragante, y es mucho más difícil actuar si tenemos 2 o 3 lesiones al mismo tiempo, o 2 o 3 emergencias al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo suave, y no se coloca hacia adentro fuerte, no, o sea, se coloca en la parte de afuera donde está la dentadura, con cuidado, y con algo que obviamente va a sobrar para poder jalarlo rápidamente después y no se pueda atragantar, ¿no? Y como mencioné acá, aflojamos, colocamos la persona en el suelo,
cuando cesan las convulsiones, ya cuando ya pasaron, vamos a colocar a la persona en la posición lateral de seguridad, siempre, siempre vamos a colocarla así para poder evitar que se atragante, para poder evitar que quizás pues la saliva también produzca otras consecuencias, obstrucciones, etcétera, y pues una mejor circulación hasta esperar de que llegue el personal de salud, siempre constatando los signos vitales después, porque generalmente la persona pues abrigándola, no se olviden, generalmente pues se le baja la temperatura, eh, la taquicardia también se suele presentar, entonces siempre hay que mantener en su posición lateral de seguridad, siempre hay que estar constatando los signos vitales, ¿ok? Otro de los casos que podemos ver y que muchas veces, pues con este calor que se ha vivido, que se sigue manifestando acá en Perú, en la zona norte, es las llamadas insolaciones. La insolación que se ha dado en muchos casos, tanto en el trabajo, o tanto pues en los paseos de colegio, o en el mismo colegio, etcétera. Que decimos que la insolación es el llamado golpe de calor, ¿no? La situación provocada por el exceso de calentamiento del mismo cuerpo del organismo por en un periodo en un periodo corto de tiempo que se da por el mismo, el mismo sol, ¿no? La misma energía solar. Esto se calienta debido a que generalmente una exposición prolongada al calor y los sobreesfuerzos que puedan estar haciendo. También puede producirse la insolación o el golpe de calor por un consumo de drogas como es el éxtasis, también produce este tipo de manifestación, ¿no? Muchas veces el golpe de calor, y esto es importante, sigue de la deshidratación que se produce en el organismo y ya no puede enfriarse evaporando el sudor. Por eso es muy importante este tema de la deshidratación en lo que es el tema de insolación. Eso es muy importante, no se olviden de recordar. ¿Qué vamos a ver acá en la insolación? Las situaciones que pueden exponer una persona o los factores que pueden conllevarnos una insolación es los lugares con alta temperatura, ¿no? Las zonas tropicales, las zonas de pues una elevada temperatura, la zona más, que es, no sé, de repente al norte del Piura, Sullana, etcétera, que lugares que Talara, que están con mucho más calor, mucho más temperatura y están expuestos. Y quizás ahí se está realizando también un esfuerzo físico mucho más de lo normal, ¿no? A realizar un deporte, las quemaduras solares extensas, sobre todo en climas cálidos y húmedos, la falta de líquidos y sales, no hay una adecuada hidratación, el consumo de alcohol excesivo también nos lleva a esto. ¿Qué síntomas vamos a presentar con el llamado golpe de calor? La temperatura, primero vamos a decir, tengo fiebre, me toco y estoy caliente, tengo fiebre, dice, ¿no? Va a haber este enrojecimiento de la piel, o sea, la quemadura de primer grado, sudoración, el dolor de cabeza va a ser terrible, en especial la zona frontal, la zona del frente, una visión borrosa y náuseas, como que me quiero desmayar por el mismo golpe de calor. Y la alteración de la conciencia y a veces también conlleva las convulsiones si no son tratados rápidamente, porque ya no, hay un calor excesivo que no puede controlar, pues nosotros tenemos como un feedback en el cerebro, digamos, que controla esta temperatura, pero si no lo logramos controlar porque estamos expuestos y encima no tenemos cómo hidratarnos, va a haber alteración de la conciencia y las convulsiones, ¿no? Entonces acá justamente la piel colorada, quemadura de primer grado, recuerden, temperatura alta, vamos a sentir como fiebre, desorientación, convulsiones o desmayo, vamos a tener también una alteración de conciencia. ¿Cómo vamos a actuar? Trasladamos vemos ahí a una persona a un lugar fresco y con sombra, eso es lo primero. Ahora, si no tenemos un lugar fresco, dicen que están en el desierto o algo, vamos a tener que crear pues una sombra con la ropa, con algo para poder ayudar a esta persona. Refrescamos el cuerpo con compresas mojadas, sí o sí vamos a tener que ayudar a esta persona, como vemos acá, varias compresas mojadas en lo que es la frente, el cuello, el abdomen, para poder y envolverla pues en una sábana fría y húmeda. Fría me refiero a temperatura estable, no me refiero a helada, ¿ok? Y que descienda hasta unos 37.5 más o menos grados. No lo vamos a medir, pero vamos a tratar de bajarle la temperatura, ¿no? Hasta que se normalice. Si la persona está consciente, le vamos a dar agua, si está despierta nos puede responder y todo, perfecto, le damos agüita para que se beba, le damos de repente un rehidratante, un suero y que se hidrate, que es lo básico. Controlamos siempre los signos vitales y recuerden, pues, si ya no detenemos pulso o respiración, el RCP. Y siempre es el traslado a un centro de salud. Okay, esto es básicamente el manejo en un tema de insolación, que es muy parecido a la lipotimia,
¿no? Pero solamente diferenciamos que en este caso sí tenemos que poner compresas frías, en el otro caso pues una lipotimia que puede darse por otro, de repente por una hipoglicemia u otra cosa, o vemos pálido con sudor frío, tenemos que abrigar. Esa es la diferencia a nosotros observar y ver a la persona, ¿no? Si es una insolación, está rojo, está que quema, etcétera. Que el otro tema que vamos a ver justamente hoy son las técnicas de traslado seguro de un lesionado o de una víctima. Estas técnicas vamos a dividirlas entre las técnicas con un socorrista o una persona, con 2 o 3 o más socorristas, ¿no? Que se puedan dar, cómo van a ser. Como menciona acá, ¿no? El principio básico del socorrismo o de los primeros auxilios es no empeorar el estado de la víctima, es ayudar en todo, es trabajar rápidamente y si tenemos más personas en conjunto. Es importante tener en cuenta que la víctima siempre es el paz, está en un lugar seguro, ¿ok? Si está en un lugar seguro no la movemos, pero siempre valorando eso. Si es necesario moverlo, protegemos la columna vertebral, que es lo básico, y eso les había comentado en toda la clase pasada que vimos lo que es fracturas, lesiones de la columna vertebral. Si la víctima respira pero está inconsciente, la colocaremos en posición lateral de seguridad, ¿ok? Siempre recuerden, está inconsciente pero tiene pulso, tiene respiración, la PLS, posición lateral de seguridad, y la cambiamos cada media hora para no producir pues de repente dolor en el brazo o en la pierna donde está sujetándose en ese momento. Por eso es necesario hacer el cambio. ¿Okay? Esto es de manera rápida para recordar y para enfatizar cómo vamos a hacer nuestros traslados. Ahora, cuando ya vamos a realizar el traslado, una sola persona, vamos a realizar, por ejemplo, con un arrastre de la víctima. Porque pues estamos solos, tenemos, por ejemplo, en un incendio, ¿cómo vamos a actuar? Debajo de las manos colocamos y vamos a tener que trasladarlo, vamos a tener que arrastrarlo. Estos métodos de arrastre que son los más útiles, en caso que sea uno, ¿no? Sobre todo cuando sea necesario arrastrar a una persona muy pesada o corpulenta, una persona con obesidad quizás, ¿no? O quizás pues nosotros mismos somos más pequeños o de repente pues y en ese momento, no sé, con la desesperación, a veces con la misma adrenalina sí tenemos mucha fuerza, pero a veces no. Entonces es la técnica, digamos, más rápida que se suele utilizar. Ahora, existen diferentes maneras de arrastrar a una persona accidentada, que es por las axilas, como les había dicho, que es la que más se realiza, digamos, ¿no? Abrazamos hacia las axilas, por los pies, como vemos acá, porque si encontramos a la persona, acá hay un incendio, no vamos a voltearnos todavía, o vamos a voltear a la persona, o vamos a entrar, no, lo más rápido posible. Si es por los pies, pues lo arrastramos por los pies. Si es con una manta, de repente abajo, y la puedo sostener con una manta y jalar también, o colocándonos sobre la persona, andando a gafas, y con sus manos rodeando nuestro cuello. Es cuando una persona está un poco está consciente, ¿no? Hacemos que se agarre acá, así como vemos, y la movemos. Y recuerden, esto es cuando está consciente y acá cuando estamos inconscientes. ¿Okay? Método del bombero. Es un método que, bueno, ayuda a desplazar a las personas inconscientes, ¿ya? Y tiene la ventaja que permite un brazo, digamos, libre para poder, no sé, sostenernos, apoyarnos en un lugar, digamos que si estamos en las escaleras o algo. Pero acá sí necesitamos tener fuerza. Como ven acá, es el traslado de las víctimas sin lesiones en la columna, ojo, sin lesiones en la columna, ok, y nos permite el traslado a distancias mayores. Generalmente lo realizan pues personas que sí tienen el peso, ¿no? La ventaja permite tener un brazo libre, como se había mencionado acá. Tenemos a la persona inconsciente, la alzamos de un lado hacia el hombro, colocamos esta mano, miren esta mano de acá y agarramos con la otra mano. Y esta mano vamos a tener libre para poder trasladarnos rápidamente y tener mejor equilibrio, como se menciona. ¿Ok? Ese es el método del bombero para alzar a mayores distancias, recuerden. Inconsciente, pero sin trauma vertebral. ¿Ok? El traslado con 2 socorristas, ¿qué vamos a ver? La típica o la básica que utilizamos es la sillita de la reina, que le decimos. Es útil para desplazar las personas accidentadas, pero que están conscientes, porque nos pueden ayudar, porque ponen las manos alrededor de nuestro cuello, pero tenemos, o sea, ellos responden para hacer esa maniobra, digamos. Los 2 socorristas entrelazan las 2 manos acá abajo y la persona accidentada se sitúa en posición sentada encima de las manos entrelazadas, es decir, agarramos las manos, nos entrelazamos una con la otra, nos agarramos fuerte
y las otras dos manos de la víctima que nos agarre los cuellos. Como se ve acá en la imagen, ¿no? Tal cual. Es un traslado en dos socorristas. Ahora, acá obviamente está consciente y no hay una alteración de la columna, ¿ok? El traslado con 3 o más socorristas, como ven acá, la llamada técnica del puente, y es básicamente como se ve en la imagen, ¿no? Por eso es que los nombres que tienen. Se utiliza en caso que hay acceso a la persona, que hay acceso a la persona accidentada por los dos costados, como les había mencionado al inicio, por ejemplo, una persona que está en un incendio y solamente logramos ver los pies, pues arrastre nada más. Pero si no podemos, pues, evidenciar la otra parte de la cabeza, no esperemos a que alguien más venga y se ponga, pues, al otro lado, que no, tenemos que actuar lo más rápido posible. Si tenemos una persona desmayada en el patio del colegio y somos más, 3 o más, pues bacán. Entonces tenemos acceso por ambos lados, todo, y vamos a poder trasladarla como tiene que ser, porque de repente ha habido un tema de lesión en la columna. Entonces ahí sí necesito tener esta estabilidad rígida. Los socorristas se colocan agachados con las piernas abiertas, como se ve acá, sobre la víctima. ¿Okay? Un socorrista se encarga de la cabeza y de la parte alta de la espalda, es decir, del cuello, como vemos acá, cabeza y parte alta del cuello. El segundo sujeta a la persona por las caderas, debajo de la cadera o cintura, y el tercero debajo de las piernas. Ahora, como vemos acá, en el caso que hubiera 3, si hubiera 4, pues la otra persona que está con la camilla lo pone abajo para poder los demás realizar esta maniobra. Recuerden, cuello, cabeza, cadera y piernas. Posteriormente, el socorrista de la cabeza de la persona sentada a la orden para levantarla es el líder, y la cuarta persona coloca la camilla por debajo. Y los socorristas pues van, digamos, a paso igual, ¿no? Dicen adelante, atrás, y se va colocando a la persona rígida en una superficie dura, como se pone bueno, acá la camilla, ¿no? Esta es la técnica de la cuchara. Esta técnica, también con 3 socorristas, es útil solo si el acceso a la persona es por un solo lado. Es decir, tenemos el acceso, no sé, por ejemplo, en un temblor y solamente podemos observar a la persona solamente al lado derecho, al lado izquierdo, o no podemos tener, pues, hay muchos ladrillos, hay muchas cosas que están pues a los costados y no podemos tener el acceso, utilizamos esta técnica, ¿no? Se arrodillan a un lado de la persona, ambas personas, las 3 personas, perdón, e introducen sus manos por debajo de la misma, como se ve acá, y siempre protegiendo. Miren cómo siempre hay uno que sujeta la cabeza y la parte de la espalda. Cabeza, cuello, espalda. La otra sujeta la parte baja de la espalda y los muslos, y la tercera lo que son las piernas y las rodillas, ¿no? Debajo de las rodillas. Entonces, como tenemos solamente acceso por un lado, recuerden, ejemplo de un temblor que es quizá lo que se vaya a encontrar cuando esperemos que no se dé, es abrazarla por debajo, es decir, meter las manos, introducirlas, una hacia la cabeza, parte superior de la columna, la otra lo que es la cadera o la cintura y los muslos, y la otra debajo de las rodillas. Entonces, a continuación, el socorrista que se encuentra a la altura de la cabeza, es decir, el líder, acuérdense que es el que está en la cabeza, la persona accidentada da la orden para poder levantarla y la colocan sobre sus rodillas, todos al mismo tiempo. Los 3 están colocando las manos debajo de los sitios que les he mencionado, están arrodillados, los 3 van a doblar una rodilla y nuevamente van a colocar a la persona primero sobre sus rodillas y todos al mismo tiempo nuevamente después van a levantarlo para poder movilizarlo. Ahora, si hay una camilla cerca, pues se lleva hacia la camilla, nuevamente ellos van a tener que arrodillarse, 1, 2, y bajar a la persona, porque también es tratar de no lesionar a los socorristas, ¿verdad? Y depositar o poner a la persona en la camilla, o en todo caso, pues una camioneta o la ambulancia o lo que esté a nuestro alcance, ¿no? En este caso. Vamos a ver qué materiales de primeros auxilios es el tema que vamos a ver, se van a ver o se va a manejar en, en, en nuestro, no sé, puede ser en esta casa también, es necesario tenerlo en casa, en el trabajo, en las empresas, en los supermercados, en los mismos mercados, en los colegios, ¿no? Que es básico tener, y los tipos. Vamos a ver que los locales de los primeros auxilios, todos los locales que tenemos de primeros auxilios, en general, por ejemplo, no sé si ustedes han visto en el mall, Totus, Sodimac, etcétera, tiene su tópico y tiene su botiquín, ¿no? Pero de repente en los colegios, universidades, no todos tienen.
Entonces, es necesario tener siempre un ambiente dispuesto para que tengan sus primeros auxilios o dispuesto para que tengan mínimo su botiquín. ¿Okay? Un botiquín, una camilla y una fuente de agua potable. Es lo básico, porque tenemos que hidratar, como hemos visto en algunos casos, ¿verdad? Puede ser en el mall, por ejemplo, que se da una insolación. ¿Necesitamos agua? Sí, necesitamos. Claro que puede haber pues las tiendas, pero si yo manejo más rápido mi botiquín, pues es mucho mejor. Están próximos a los puestos de trabajo, son de fácil acceso. ¿Qué más? Además, el material y los locales primero deben estar claramente señalizados. Siempre. Tenemos varios tipos, ¿no? Desde este, por ejemplo, que utilizamos o que es necesario según el Ministerio de Transporte y Comunicación en los autos, estos que se utilizan de maderita, que se suelen ver en los centros comerciales, en los mercados que he visto, y estos son pues ya los de las empresas, ¿no? Que generalmente se lleva con todo el material ya. Consideraciones generales, han de contener únicamente el material de primeros auxilios. Muchas veces he visto que colocan, no sé, algunas otras cosas que he visto, no sé, un martillo, he visto cosas cuando se hace la inspección, ¿no? Debe estar ordenado, es necesario siempre verificarlo. Se debe reponer material usado y verificar. Por ejemplo, nosotros como médicos ocupacionales o lo realizamos nosotros o las enfermeras, pero lo realizamos cada mes o a veces se solicita cada 15 días y se revisa, ¿no? No solo de una sede, sino de todas, para revisar, uno, que algunos ya estén por vencer, entonces ese material se disponga a cambiar, y lo otro, pues ver que esté completo. De repente se abrió un algodón, pues ya está incompleto, se abrió pues las gasas, no sé, los guantes, entonces hay que verificar, ¿no? Y que esté ordenado, porque ya de acuerdo al orden nosotros vamos a actuar y vamos a sacar, vamos a realizar. Pero si no está ordenado, si no está equipado, si de repente pues falta una o dos cosas, en el momento vamos a estar desesperándonos. Y el contenido debe ser acorde al nivel del usuario, ¿no? Como les había mencionado, de acuerdo al tipo de situación. ¿Qué contenido vamos a tener en los botiquines? Básicamente, miren, este es uno completo, digamos, que se tiene en las empresas, ¿no? Y, y es lo que más, digamos, el que más tiene, por así decirlo, el que es básico, el que es necesario, sí o sí en una empresa acorde a los riesgos laborales, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Acá como menciona, ¿no? El instrumento básico que son tijeras y pinzas, eh, de repente, bueno, en ese caso se da por un corte o ya cuando se da por un traslado especializado, ¿no? Material, por ejemplo, se tiene apósitos estériles, adhesivos en bolsas individuales, se dan parches oculares, cuando se da el lavado ocular, se coloca el parche hasta ser trasladado. Los triángulos de vendaje provisional también ya se tiene, o se tiene pues los caseros, lo que se realiza, pero ya se tiene ahí, ¿no? Las gasas estériles de diferentes tamaños, desde los chiquititos hasta los más grandes. Esparadrapos, vendas, básico, y las vendas también son desde las pequeñas hasta un poco más grandes. Guantes, eh, en algunos casos, lo menciono, sí se pide la manta termoaislante porque nos permite, pues en el tema de, como les había dicho, la hipotermia, es necesario abrigar, sí, en algunos sí se da, en las minas, por ejemplo, ¿no? Sí, sí es lo que tienen. La mascarilla de reanimación, si lo tienen, por ejemplo, algunos, en estos grandes si lo tienen esta mascarilla para realizar la respiración, en este caso mascarilla con mascarilla. Otras también se tiene la bolsa de hielo sintético en caso de contusiones, en caso del esguince, por ejemplo, también se tiene. Es una bolsita especial que es como una compresa fría, una compresa de hielo, ¿no? Especial, que justamente en ese momento está ahí, o sea, no está en una heladera, está justamente acá, pero al momento de utilizarlo se vuelve frío, ¿no? Es una especial que se tiene. ¿Qué más se tiene? La solución salina, perdón, que es el suero, el llamado suero, que suele ser de litro, no sé, si no existen fuentes de lavaojos, también suelen existir las toallitas limpiadoras sin alcohol. ¿Qué más? Las bolsas de plástico. También tenemos que tener nuestras bolsas de plástico para poder eliminar nuestro material usado, las rojas, ¿no? Y a veces, pues también puede incluir, no sé, la yodopovidona, que es para en el caso de las heridas que habíamos visto, ¿no? Desinfectantes, antisépticos, para cortes menores de la piel, o también podemos tener agua, jabón, o en el momento podemos utilizar agua jabón, ¿no? En algunos casos, cuando ya hay un personal, alguien que pueda medir pues un tensiómetro y un estetoscopio, a alguien que pueda ya tener hipertensión o que podemos manejarlo, perfecto, lo podemos tener.
El glucómetro, como ya les había dicho, muy necesario en una persona que tenemos con diabetes o con antecedente. Un pañuelo o una venda triangular que se utiliza como el cabestrillo, a veces se tiene el mismo cabestrillo, que es el que utilizamos cuando nos luxamos o tenemos algún problema en el brazo, ¿no? Que se utiliza alrededor del cuello también, y bueno, las pinzas, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un ejemplo, ¿no? Este es un centro comercial, ¿no? Y estamos viendo un botiquín, ¿no? Y ahí está claramente, bueno, sí se logra visualizar y todo. Las personas hipertensas, diabéticas, aquellos que tienen antecedentes, en especial estos asmáticas o que tengan una enfermedad crónica, también deben incluir sus tabletas, acuérdense. En casa, en especial, ¿no? Yo tengo mi familiar que ya tiene pues hipertensión, lo principal mis pastillitas que ya conozco, o diabetes, o en el caso de pues de asma, las, las pastillas, perdón, que ustedes ya conocen que tienen que usar, ¿ok? Como de manera emergencia. Entonces, sí o sí tenemos que tenerlo. El botiquín, como dice acá, debe ubicarse en un lugar de fácil acceso. Por ejemplo, en este caso, lo estamos viendo acá en este centro comercial, que es fácil acceso, es visible, ¿no? Está fuera del alcance de los niños porque está alto. Recuerden que los niños a veces, pues, suelen ser muy investigadores y abren y pueden tener un X accidente, a veces intoxicaciones, de repente lo toma el alcohol, lo toma pues, no sé, algún producto y ojo, o se atraganta con algo que puede también, tantas cosas que se pueden dar con esto, ¿no? Los medicamentos pueden alterarse por la humedad o el calor, por eso es necesario siempre revisarlo, evitar colocarlo en el baño o en la cocina, ¿ok? Por eso, en nuestra casa, un lugar accesible, un lugar abierto, digamos, ahí generalmente vamos a tener una mochila o un maletín, ¿no? No debe estar cerrado con candado tampoco, porque obviamente, pues si lo cerramos con candado, ¿cómo vamos a utilizar en el momento de la emergencia, no? Debe realizarse las revisiones periódicamente, como les había dicho, buen mantenimiento, tanto de la parte externa como de la parte interna, para ver que todo esté ok, que no esté pasado de fecha. Y debe contar con la lista, y esto es muy importante, con una lista de teléfonos de emergencia. Generalmente se coloca, al abrir esto, vemos los teléfonos de emergencia, la lista, ¿no? De acuerdo a nuestra localidad. O si tenemos la mochila, también tenemos que tener un papelito, una lista, un cartón, algo con todos los números que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que también en nuestros celulares es muy necesario tener estos números. ¿Ok? Eh, hasta este momento, ¿alguna pregunta que me puedan realizar o pasamos al caso práctico? A ver, ¿qué me dicen acá? Ok. En caso de una persona con sonda gástrica y se da, pongamos, un atragantamiento, ¿cómo se haría? Con banda gástrica. Con sonda gástrica. Ah, con sonda gástrica. Ah, ok. En el caso del atragantamiento, es muy difícil con sonda gástrica porque no hay este cuerpo extraño, es más líquido. Entonces, más que todo un atragantamiento se va a dar una asfixia. Lo que hay que hacer es ponerlo en posición lateral de seguridad para poder evitar que esto llegue a los pulmones. Eso es lo que va a producir la sonda gástrica, básicamente. Y llevarla pues al centro de salud para que sea evaluada y veamos en los pulmoncitos que no se haya dado pues, ¿no? Una complicación. Posición lateral de seguridad, no se olviden. Gracias, profesora. Otra duda, otra pregunta, miren que hemos hecho un hincapié de todo lo que hemos empezado desde el inicio, poniendo estos casitos que son los que, digamos, que podemos ver, ¿no? Día a día. Convulsiones, desmayos, etcétera, insolación, las obstrucciones, etcétera. Vamos viendo el caso. Una pregunta es así. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando una persona sufrió una lipotimia? Recuerden que es la lipotimia, es el desmayo, pero consciente, o es casi desmayarse, pero estando un poco consciente, ¿no? Por ejemplo, hay un corredor que el esfuerzo físico, pues, ¿no? Estuvo corriendo y wow, se desmayó. ¿Cómo? No lo escucho, disculpe. O sea, la lipotimia, o sea, sudoración, pero no pierde conciencia, ¿no? Está desmayada, pero no pierde conciencia, está con sudoración, Exacto. y en ese caso no ha perdido conciencia, es importante.
Ujú, correcto, correcto. Y lo vamos a diferenciar. Muy bien. Esa es la diferencia. La lipotimia está desmayado o se va a desmayar como lo vemos acá, aunque que está poniendo fuerza porque está despierto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá cuando vemos esto? ¿Cómo corremos y ayudamos a esta persona, a este corredor, por ejemplo? Levantamiento de piernas, lo ubicamos primero, siempre el paz primero. Ujú, correcto. Entonces, prevenir, ¿no? La seguridad, Ujú, avisar siempre de todas maneras, ¿no? exacto. Y socorrerlo, levantándole las piernas, ubicando, tratando de taparlo, porque tiene sudoración fría, entonces taparlo, ¿no? Y ya se supone que estamos avisando y hemos hecho el PAS, estamos haciendo Ujú, todos los pasos, y si es que no hay cómo que alguien nos ayude a venir, pues ya debemos subir en un taxi, aunque sea en la parte de atrás, pero ir haciendo los primeros auxilios nosotros como socorristas hasta que lleguemos al centro de salud, al lugar más cercano, a un médico, ¿no? ujú, Eso es. correcto. Muy bien, resumido, muy bien. Lo, Nuestras zonas disculpe, seguras, ¿sí? lo que también, lo primero que deberíamos de hacer es ver los signos vitales de la persona. Muy bien, exacto. En resumen, eh, colocamos a la persona en un lugar seguro. Ahí, por ejemplo, está con la boca abajo, tenemos que colocarlo boca arriba, recuerden. Verificamos los signos vitales, muy bien. Está un poco despierto, pero pues hay pulso, hay respiración, entonces RCP no es necesario, pero sí Primeros realizamos auxilios, los primeros, evaluación claro, primaria. lo que nos mencionó, ya está boca arriba, las piernitas elevamos, colocamos algo, recuerden la ropa floja, sacamos esas zapatillas, en este caso de repente algo que pueda estar apretando, también sacamos, bueno, como es un deportista, no tiene reloj, no tiene pues cinturón, pero las zapatillas quizás y las piernas elevadas, ¿no? En este caso. Abrigamos también, por acá lo había visto, sí, un lugar seguro y abrigarlo, porque la lipotimia, a diferencia, por ejemplo, de la insolación, pues lo vemos pálido, frío, sudando, ¿no? Y ahí hay que ayudarle. Y siempre revisando los signos vitales periódicamente para ver de que tenga todavía el pulso y la respiración. Si no lo tiene, iniciamos rápidamente el RCP. Perfecto, muy bien. Estiramos a la persona, le aflojamos su ropa, le lavamos las piernas y la acomodamos en un lugar blando, en un lugar, una superficie, recuerden. Darling menciona, hola, buenas noches. Cuando hay una persona con herida de bala, ¿qué se puede hacer? Lo mencionamos en la clase de heridas, una herida que obviamente por una bala va a producir una hemorragia. ¿Qué hacemos? Pues vemos qué es peor, la forma de la herida o lo que es la hemorragia. La hemorragia comprimimos directamente, si sigue el sangrado, pues comprimimos con más y más gasas, no sacamos la primera, recuerden, hasta que poder trasladarlo, ¿no? Y siempre viendo los signos vitales. Entonces, en este caso, como menciona acá, se colocaría tumbado, elevaríamos las piernas, es aconsejable aflojar la ropa, perdón, si lo oprime, pérdida de conocimiento, colocamos a la persona en posición lateral de seguridad y en área de emergencia. En caso, por ejemplo, en la lipotimia, como les había dicho, no pierden la conciencia, ¿verdad? Y eso es lo que me dijeron ustedes mismos. Está un poco despierto, entonces por eso puedo poner a la persona todavía con las piernas elevadas. Pero en el caso de que yo estoy evaluando, sigo evaluando, ¿no? Le sigo diciendo, no sé, Robert, ¿cómo va? Y ya no nos responde, ya no hay un estímulo, entonces ya no hay conciencia, pero sí vemos que hay pulso y respiración. Entonces, si no hay conciencia, posición lateral de seguridad, cambiamos. Y obviamente, pues la llamada, el llamado paz. Perfecto, como me han dicho ustedes, me pareció un buen resumen. Voy a leer rápidamente una pregunta. Muy bien, Sergio. José Manuel me dice, en caso de una mujer embarazada, si se atora y se está asfixiando comiendo, ¿cómo podemos? Les había comentado, justamente en los casos especiales. Y recuerden que es un atragantamiento, no es una asfixia. Atragantamiento, porque es con un cuerpo extraño que no permite el ingreso del oxígeno hacia los pulmones, ¿ok? La maniobra de Heimlich, si les había dicho, a ver, díganme cómo se realiza en la persona embarazada. Parte del episófago, esa es la parte de la boca del estómago, la parte alta, presionar, hacer empaquetando la mano en una forma de que el pulgar hacia adentro, empaquetando con la mano izquierda y tirando adentro hacia arriba en forma de J, ¿no? Como media luna hacia arriba, y para que salga, para que oxigene el pulmón y pueda reaccionar también, para que entre el aire, pues, ¿no? Porque es la parte
¿cómo le puedo decir? Del sobre, o sea, por la boca del estómago, arriba de la barriga, no en la parte donde se supone que una persona no está gestando, se le puede hacer el ombligo 2 dedos, como usted dijo, ¿no? Pero si es que es una persona gestante, es en la boca del estómago, el episófago, creo que nos dijo, y empaquetamos con la mano y el dedo exactamente en esa altura, adentro hacia arriba, ¿no? Casi como, ahí parece como una media luna la flecha, y para que salga el aire. Correcto. Gracias. Muchas gracias. Es la llamada maniobra de Heimlich. Y José Manuel, sí, siempre vamos a apoyar, y quizás esto me olvidé mencionar, pues, ahorita lo dice mano izquierda, es la mano dominante. ¿Se acuerdan que en el RCP yo les dije, es su mano dominante es la que va a ir primero sobre el pecho para después abrazarla con la otra y realizar las compresiones? Iguales con esto. Es la mano dominante la que va a hacer con el pulgar, recuerden el huesito de arriba, este huesito que está acá, el de arriba, es el que va a comprimir lo que es la boca del estómago hacia arriba y hacia adentro. Y con la otra mano abrazamos esa mano y comprimimos. Obviamente esta persona pues está parada o está sentada y le podemos ayudar, ¿verdad? Pero si la persona es muy gordita, muy grande, recuerden que tiene que estar echado y lo que vamos a hacer es presionar con ambas manos, pero hacia arriba, o sea, igual, pero echado. Ya no vamos a estar abrazando, sino vamos a estar delante de la persona y presionando en la boca del estómago hacia arriba y hacia adentro. Otra de las cosas que creo que también me olvidé de mencionar, a ver, si es más alta, más grande, si estamos solos y sentimos que nos estamos atorando, pues, pero sentimos que realmente pues es una obstrucción completa porque ya nos llevamos estas manos hacia el cuello y que es inevitable colocarlas, tenemos que tener una superficie, fuera una silla o algo, una mesa, y presionarnos sobre justamente esa boca del estómago para poder liberar ese cuerpo extraño. Como lo mencionó, justamente al hacer esta maniobra el oxígeno va a mejorar y se va a dar pues la salida de este objeto, de este cuerpo extraño. ¿Ok? Sergio, hablarle, indicar a la persona que tosa, ya, ese es en el caso de la incompleta, ¿no? Recuerden que vamos a diferenciar, ¿cómo vamos a diferenciar la incompleta de la completa? La incompleta, la persona está mucho más despierto, todavía nos puede hablar porque es una parcial, todavía nos puede, y está que tose, es una tos fuerte. Entonces, esa es la incompleta. Y tenemos que decirle que todavía tosa, no hay que darle golpes. Pero si la obstrucción es completa, recuerden que tiene ese movimiento de poner las manos justamente alrededor del cuello y ya no puede hablarnos. Y tampoco ni toser ni nada, porque está totalmente obstruido. Ahí es cuando ya realizamos la maniobra de Heimlich. ¿Ok? También, doctora, está con los labios medio, empiezan a ponerse medio moraditos, ¿no? Porque he visto eso. Se ponen como medio moraditos, medios que pierden el color, se ponen medio blancos, casi medios que morados. No es el color normal de la persona cuando está ahogándose, ya entra otra, no ya parcial, sino más acelerada la situación, ya no puede toser, se señala, comienza a lagrimear, ¿no? Eso he visto. También, Sí, ahí ya la cosa es más... Ahí empieza ya una obstrucción, esa obstrucción ya está haciendo un daño en el cerebro, entonces, porque ya no hay una adecuada oxigenación, es actuar rápido. La maniobra de Heimlich es actuar rápido, o si no, pues si no reacciona ni con eso y seguimos viendo esa coloración que le decimos cianosis, pues rápidamente acostarlo y valorar la maniobra frontomentón para ver esa técnica o realizar el RCP rápidamente. O sea, es actuar lo más rápido posible. Si la persona ya vemos esa coloración inconsciencia, RCP, ¿no? Porque ya no hay una adecuada circulación, no hay una adecuada respiración. ¿Ok? A veces, doctora, disculpe, cuando también una persona es muy gordita, ¿no? Y a veces nosotros somos más flaquitos, más, no podemos, pero podemos indicarle que puede hacerlo también, nosotros indicándole, ¿no? Manejándolo en la mesa, como usted decía, la mesa o la silla, cuando no podamos nosotros, porque la persona todavía está tosiendo y indicarle que uno hacerle el ejemplo con uno mismo para que la persona también lo haga, ¿no? Claro, porque a veces claro. son muy gorditos y no se puede hacer eso, no se puede hacerles el Heimlich, ni nada, ¿no? Entonces, indicarles, nosotros hacemos como ejemplo para que ellos lo hagan, ¿no? Esa, como pues son bastante subidos, pasan los 100 kilos y la verdad que es un poco complicado.
Sí, a veces lo podemos echar quizás, ¿no? En los gorditos o en las personas con obesidad, como mencionas, ¿no? Es más difícil, le podemos decir, sí, que lo haga en la silla, pero a veces tampoco puede porque está tan desesperado o desesperada, entonces lo que hacemos es tratar de pedir ayuda o de echarlo y ahí pues presionar, como les había dicho, ya no lo podemos hacer quizás abrazándolo, entonces la echamos y ponemos la presión, nos ponemos delante, digamos, nos sentamos o delante de la persona y presionamos, igual en el mismo punto en el epigastrio o en la boca del estómago, hacia arriba y hacia adentro, siempre. Y ahí vamos a producir también esa desobstrucción. Y siempre pues viendo los signos vitales y todo, ¿no? Acá me menciona Andrea Lisset, y en el caso que alguien se ha ahogado en el mar o en la piscina. Ok, en el ahogamiento hay que ver, es lo mismo que en el caso de RCP. exacto, el RCP, una evaluación inicial. Lo que vamos a ver siempre es, sacamos a la persona, obviamente tenemos que nosotros mismos saber nadar para poder salvar a la persona, sacarlo, por ejemplo, hacia un espacio en la misma playa, arena, pero que esté la más durita, o si es en la piscina, pues tenemos que jalar una zona que esté segura, porque si no podemos peor hacer que la persona vuelva a caer a la piscina o que se vaya a resbalar o yo me resbalo. Lo primero, la seguridad, nuestro espacio. Después de eso vamos a valorar a la persona. Vamos a tratar de despertarla rápidamente, no tiene, vamos a ver pulso, respiración, no hay, entonces empezamos con el RCP. Y obviamente la maniobra frontomentón para poder ayudar a desobstruir esa vía aérea. Entonces empezamos las maniobras, el RCP, nuestras compresiones, 100 a 120 por minuto. Si de repente pues vemos que ya tiene pulso, tiene respiración, pero todavía está desmayado, entonces, ¿qué hacemos? Posición lateral siempre de seguridad. ¿Ok? Lo que es el ahogamiento es básicamente muy parecido a lo que es la evaluación inicial, porque está alterada también la conciencia. Este es otro casito. Dice, en la salida con los alumnos, bueno, acá lo mencioné en español, ¿no? Estáis comiendo y un chico comienza a echarse las manos al cuello porque es atragantado. ¿Qué harías para ayudarle? Es un caso real, que lo vi, que lo describí la profesora, gracias a Dios, supo qué hacer. Ahí lo vemos al niño, bueno, hay cámaras ahí en este colegio, ¿no? Tiene una chapa, se atragantó con una tapa de gaseosa, no sé, la travesura en el momento. Primero coloca una manito y después coloca la otra. ¿Ok? Atragantamiento, no se olviden. Acuérdense el atragantamiento, o sea, el atragantamiento por un cuerpo extraño, que en este caso no fue por un alimento, sino, o bueno, fue por algo que metió, ¿no? En este caso, ok, un hueso, un pedazo, no sé, de fruta, a veces a nosotros mismos se nos da, ¿no? Este atragantamiento con la carne, etcétera. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya lo identificamos. Puso las dos manos, acá lo vemos solamente una manito, ¿no? Pero ya les estoy dando el caso, puso las dos manos alrededor del cuello. Primero identificamos qué caso es, atragantamiento parcial o completo. Ahí parcial, porque recién está empezando. Ok, a ver, ¿quién más me va diciendo? Ya. Ahora, tiene conciencia, está caminando, todo, ok. Empezó así, ok, pero ¿qué pasa? Que como él se empezó a mover más, este objeto, él se desesperó, porque, bueno, son niños, este objeto de lo que estuvo parcial, él después se va con las manos hacia el cuello, exacto, Jocelyn. Las dos manos hacia el cuello, que es el signo universal del completo, y ahí es donde produce el completo. Al inicio recuerden que en el parcial la persona empieza a toser, tose fuerte, muy fuerte y rápido, empieza como que le está avisando y te dice. Este caso el niño con la misma desesperación, o sea, se atragantó y él mismo corrió y empezó una mano, pero después ya puso la otra mano y ya no pudo hablar, se corrió de frente, entonces ya lo hizo completo. Entonces, ¿qué vamos a darle ahí? No les quiero pasar la solución. Ya identificamos que es completo. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Es un niño de 12 años. Si está ya empezando a tener cianosis y lagrimeo, ya empezar el Hamlish.
aplicar de frente en el completo y hacer Hamlet, porque si ya está ya, no puede hablar. Basta que no pueda hablar, ya es que la obstrucción está completa, porque cuando él podía dirigirse a nosotros, o sea, por lo menos tosía. Cuando ya deja de toser y comienza a lagrimear y el cianótico los labios, ya hay que aplicar inmediatamente la maniobra de Heimlich, me parece. Correcto. Muy bien, sí. Pero no esperemos a que bueno, se pongan cianóticos ni la lagrimeo. El lagrimeo se va a dar inmediato, ¿ah? Es un reflejo inmediato. Pero sí, inmediato. Así como lo mencionó, tal cual. Ya empiezo a ver de que no habla, abro mi maniobra. Exacto. Abro mi maniobra de Heimlich. ¿Y qué es? Justamente Ariana me responde. Abrazamos por detrás y realizamos la maniobra. Y la maniobra de Heimlich, recuerden, la mano dominante es la primera que va a ir en la boca del estómago, ¿ok? No, Sergio, recuerda, las palmadas en los omóplatos no se realiza, bueno, en lo que es la parcial, ¿ok? En este caso, bueno, sí, en la completa sí, tienes razón. Primero realizamos las palmadas y de ahí la maniobra de Heimlich. Pero ya podemos realizar rápidamente la maniobra de Heimlich, sí. Por ejemplo, acá. Miren cómo el niño, ¿ah? Acá ya se ve más su mano hacia acá, hacia el cuello, ya está lágrima, está desesperado el niño, pues no está llorando porque siente que no entre el aire. Imagínense uno como adulto cómo se pone cuando nos atragantamos, cómo será un niño, ¿verdad? Entonces lo primero es animarle que tosa, como ustedes me dijeron, ¿no? Pero si no resulta, ya empezamos a dar una palma, ya no es una parcial, porque ya el niño estuvo con las dos manos, empieza a lagrimear, ya no nos habla, ya empezamos a hacer una completa. Si es una completa, sí le damos las palmadas en los omóplatos. Si es completa, recuerden, si esto tampoco resulta, se procede a la maniobra de Heimlich, que en este caso la profesora sí lo hizo, hasta conseguir que expulse lo que produjo este cuerpo extraño, este alimento que produjo. ¿Ok? Entonces, ahí hay que tener en cuenta justamente este caso de que primero empezó como una parcial, pero el mismo niño se desesperó, le dijimos que tosa, pero peor fue que produjo una completa, en la completa sí hacemos lo que es las palmadas entre los omóplatos y después la maniobra de Heimlich. Recuerden, la mano dominante en la maniobra de Heimlich es la primera que se va a colocar, el dedito pulgar, no se olviden, doblamos, y el huesito que está al final, el que no está cerca a la uña, por así decirlo, esa articulación, la que no está cerca, ese huesito, esa articulación es la que va a comprimir en la boca del estómago, porque con la otra mano abrazamos y hacemos la presión hacia arriba y hacia adentro, para que justamente ahí el diafragma mueva hacia arriba los pulmones, el aire de los pulmones y expulse. Esa es la maniobra y esa es la adecuada, hacia arriba y hacia adentro, no se olviden, ¿ok? Y bueno, esa es básicamente la clase de hoy, es como un resumen. He tratado de enfatizar desde el inicio lo que es el PAS, la evaluación inicial, el RCP, la evaluación secundaria, todas las lecciones que hemos visto, y complementándolas con estas que se presentan con mayores casos en casa, ¿no? No sé si hay algún otro caso, porque ustedes siempre me tenían casitos o alguna cosa, pero creo que ya hemos ido absolviendo esas dudas, o no sé si de repente hay alguna otra pregunta o duda. Sí, Miss, buenas noches. En el caso, por ejemplo, por ejemplo, estoy tomando agua y me comienzo a ahogar. Algunos dicen que pueden alzar las manos para que pues, el agua no se vaya bajando. Y en otro caso también, por ejemplo, también con el flujo intestinal, creo que se sube hasta la garganta, también Ok. comenzamos a ahogarnos también. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ok, es con un reflujo gástrico, digamos que tenemos un reflujo gastrointestinal, que sentimos que ese juguito del estómago, ese ácido regresa, ¿no? Y como que nos empezamos a sentir como que nos ahoga. Lo otro es cuando empezamos a sentir que nos ahogamos, digamos, cuando estamos tomando el agua. ¿Por qué se da? Generalmente es como decimos, ¿no? En lugar de tomar el agua o que se va por la faringe, que es por donde comemos el sistema digestivo, se va por la laringe.
agua, líquido. Entonces la laringe, ¿qué va a hacer? Rápidamente, y les explico, la laringe es parte del sistema respiratorio, ¿no? L, acuérdense, respiratorio. Entonces, ¿qué va a hacer? Como es un cuerpo extraño, es algo extraño que va a entrar, generalmente pues entra aire y esta vez entra agua, se cierra, produce un espasmo, digamos, una contracción, y es un reflejo propio. Entonces, ¿para qué? Para que no siga entrando, y eso es lo que nos produce pues esta asfixia que tenemos. Ahora, generalmente, pues levantar los brazos es una maniobra inicial o es algo casero que se suele hacer, ¿no? en casa para ayudar. Lo que tenemos que hacer rápidamente es, pues, tenemos el agua o todavía tratar de botarlo todo lo que tengamos de líquido en la boca porque no está yendo por el conducto adecuado. Lo segundo es tratar de colocarnos, digamos, en una posición y respirar profundamente para que nuevamente entre aire y ese espacio de la laringe nuevamente vuelva a abrirse. ¿Okay? Vuelva a abrirse y vea que ya no hay un cuerpo extraño, ya no hay agua, ya no hay líquido, sino hay aire. Respiramos. Tratamos de tranquilizarnos porque también al mismo tiempo que nosotros, y personalmente me pasa hasta con la saliva, y estamos, y peor, no, porque lo cierras más, cierra más, cierra más. Entonces tenemos que tratar de tranquilizar, estamos solos, es peor todavía esa situación desesperante, ¿verdad? Entonces tenemos que tratar de tranquilizar, respirar y tratar de enseñar al cuerpo nuevamente, a esa parte del cuerpo que entre el aire. Las manitos hacia arriba, como les mencioné, es una creencia, por así decirlo, ¿no? Lo principal es nuevamente sacar todo ese cuerpo extraño y respirar lo normal, lo más normal posible. Toser también ayuda, por ejemplo, en este caso, porque va a hacer de que la misma laringe se abra para botar, digamos, ese aire y nuevamente toso, trato de toser y tomo el aire para que nuevamente se abra ese espacio, ¿ok? Los medicamentos, espero, Sergio, que te haya servido la información, porque sé que de repente nos puede pasar en casa, ¿ok? José Manuel me dice, los medicamentos y suministros más comunes que deberían estar en un botiquín en casa y cómo debemos, justamente lo mencioné, los insumos, los básicos que podemos tener en casa, bueno, este es el principal, ¿no? Lo que podemos tener en casa es el cloruro, las gasas, el iodopovidona, podemos tener el alcohol, tijera, las vendas, el esparadrapo, benditas también, a veces podemos tener alguna herida pequeña, en especial en los niños. Si tenemos a alguien con antecedentes, recuerden, en especial los diabéticos, un glucómetro. Si tenemos una persona hipertensa, un tensiómetro. Si tenemos un digital, bueno, lo podemos tener también. Es más fácil la medición con el digital. ¿Qué más? Los medicamentos que generalmente utilizan ustedes en casa. Yo no les puedo decir qué medicamentos porque sería un error mío como médico decirles, ¿saben qué? Van a tener este otro medicamento en casa porque si lo toman o lo colocan, digamos, en su botiquín y lo toman de una manera inadecuada, pues yo estaré en un error y voy en contra de mi ética. Entonces, lo que yo les diría nada más es tratar de ver qué medicamentos son los más usados por sus familiares y colocarlos en el botiquín, ¿no? Para tenerlo de un mayor acceso. Ok, ¿qué más pregunta Mariel? Doctor, una última consulta. En el caso de un herido de bala, sí les mencioné, control de la hemorragia. ¿Cómo se realiza? A ver, díganme ustedes, ya hemos hecho el control de hemorragias. ¿Cómo se realiza el control de hemorragias? ¿Qué es lo primero que hacemos? ¿Quiénes me responden? Los que siempre están participando. ¿Cómo se controla una hemorragia? ¿Qué hacemos? Le hago un torniquete, le pongo una gasa, levanto el brazo, le pongo una venda. Pones gasa, una gasa tras otra. Correcto, gasa tras otra. Pongo una gasa, sigue sangrando, pongo otra encima, otra encima, otra encima, otra encima. Ahora, sigue sangrando, elevo ese miembro, por ejemplo, si es un brazo, lo elevo el brazo y comprimo la arteria principal para que no siga sangrando, ¿ok? Recuerden. ¿Qué pasa cuando una alumna en una formación se desmaya? ¿Qué es lo que se hace para llevar a la enfermera? Es lo que justamente habíamos visto, y la lipotimia, y lo que les comenté.
¿no? En una persona pues, por X motivos no ha tomado desayuno, está mucho tiempo parada, o quizás por insolación se suele desmayar, ¿no? Hay que ver, porque si es por glucosa baja, si es una lipotimia, es decir, se desmaya y se pone fría, fría, fría y pálida. Si es insolación, pues está caliente, caliente, y por el mismo sol, ¿no?, que está produciendo. Entonces hay que ver cuál de los dos casos. Igual, se está desmayando, que es lo primero que hacemos, es colocarla en el suelo adecuadamente, es manejar ver sus signos vitales, asegurar el área, obviamente. Nuevamente, después de eso, vamos a hacer, lo colocamos boca arriba, las piernitas elevadas. Si la niña pues empieza a despertar, podemos llevarla con 2 personas, de repente si está despierta, recuerden la silla de la reina, que les había puesto la sillita de reina, es decir, colocamos las manos entrelazadas y la trasladamos. Pero si la niña pues está inconsciente, la alzamos, si no hay una lesión en la espalda, la alzamos tipo el de la maniobra de bombero, hacia arriba, los ponemos sobre el hombro, ¿no? Bueno, 2 o más personas podemos, si queremos llevarla echada completamente, utilizamos las otras maniobras donde colocamos uno la cabeza con la parte superior de la espalda, la otra la parte de los muslos y a otra persona la parte de las piernas. Y la trasladamos hacia enfermería para que se realice todo después el control de los signos vitales siempre, ¿no? Al igual de comer un alimento duro por comer de manera rápida, a veces sentimos un dolor en la espalda y a pesar de que tomamos un líquido no pasa el alimento. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Ok, lo importante es la prevención. Lo que pasa es de que eso pasa con las carnes, ¿no? O con los carbohidratos o cosas duras que nos suelen producir esta obstrucción. Es toser. Básicamente es como una obstrucción parcial. No es, o sea, propiamente no es una obstrucción, pero nos puede producir. Entonces, toser. Tosan lo más que puedan, y si pues expulsarla mucho mejor. Y a veces pues ingresa y ya lo pasamos, ¿no? Y después líquido, pero el detalle es de que roza en la parte de la faringe, y nos roza y produce pues después una irritación, como que arde. María Emilia, en la hemorragia, presión directa, correcto, muy bien. Lavar el brazo, ubicar la vena o la arteria para presionar la arteria principal, recuerden. Muy bien, Sergio. ¿Qué más? Doctora, cuando una persona sufre de epilepsia por primera vez, se realiza el procedimiento respectivo, reacciona pero se pone nerviosa y un poco alterada. ¿Qué se hace en ese caso? Sí, muchas las convulsiones. Lo que pasa es que se despiertan y no saben qué pasó. Tienen en ese momento, pues, las convulsiones, pierden la conciencia, pierden la lucidez por completo, y después despiertan como si hubiera terminado, digamos que en el momento antes que le dé este episodio, ¿no? ¿Qué es lo que solemos hacer? Lo ponemos en posición lateral de seguridad y tratamos de tranquilizarla sí o sí. O sea, ahí sí vamos a tener que abrazarla un poco, pero ya no está convulsionando, ¿eh? Y decirle, pues, no, ¿sabes qué? Mira, te ha pasado esto, está viniendo el personal de salud para que te puedan tratar. La persona a veces pues se pone alterada, de repente quiere golpear, quiere esto, porque se despiertan así. Entonces, no hay que dejar que se levante, porque el daño puede regresar. Digamos que se levanta de manera pues esporádica o algo, se vuelve a desmayar y vuelve a darle convulsión y peor va a ser. ¿Okay? Otra pregunta, en caso que una persona tiene un hipo persistente, ¿qué hacer en ese caso? Bueno, en hipos sí, lo primero es que, a ver, en el hipo, generalmente lo tratamos más en los hospitales, lo tratamos con medicamento, pero si persiste, al inicio, okay, el hipo se suele, digamos, recuperar de manera esporádica, o realizando pues las respiraciones rápidas, o a veces dejando de respirar para que pueda pasar el hipo, porque es un movimiento involuntario. Pero si persiste ya muchas horas, más de 6 horas, a pesar de haber hecho todo lo que, las respiraciones, etcétera, a pesar que está comiendo, se está distrayendo, otra cosa, es necesario el hospital, porque un hipo a veces puede darse por otro tema, a veces hígado, que es lo más común, o a veces un tema cardíaco. Entonces sí o sí tiene que tener una evaluación, ¿ok? Judy Dávila. Creo que tengo a alguien que levantó la mano.
Listo. Bueno, creo que no hay más preguntas. Todo bien, todo hasta ahora. Espero que recuerden todas cositas, lo básico que hemos visto de los primeros auxilios. He tratado de recordarles todo. Lo que me gusta es que los que más participan o que me escriben ahí están pendientes y que en la práctica lo realicen. No se olviden siempre de casa, tratar de practicarlo, ¿no? En especial esas maniobras, las maniobras del RCP, la maniobra de Hemlis que logra salvar la Pero cuando hay otra frontomentón. clase, disculpe que la corte. Dígame. Otra, el módulo 2. ¿Perdón? Cuando hay el módulo 2 de primeros auxilios. Ah, eso sí lo vemos con el coordinador. Vamos a ver. Después creo que el coordinador les va a dar los alcances. Ahí sí que veo la clase nada más. ¿Ok? A ver qué me dice. Yo salí en caso de una bala sin salida o un atropellado. ¿Se puede usar el RCP o no? Sí, sí se puede. Es que tengo que valorar, tengo que ver mi estado de conciencia. Si no hay pulso, no hay respiración, tengo que utilizarlo, sí o sí. Una bala sin salida, lamentablemente, pues ahí tenemos que una hemorragia interna y vamos a tener que valorar si es una hemorragia interna, pero si no está respirando, tengo que realizarle la maniobra y hasta que pueda venir un personal de salud y lo pueda trasladar. Eso es un atropellado, igual valorando siempre pues mis lesiones, que pueda tener una fractura, una luxación, la zona cervical, si es, digamos que hemos visto que se ha rodado y se ha caído y se ha doblado el cuello, tengo que estar viendo la parte del cuello y realizar en este caso pues un atropellado, como menciona, el frontomentón no lo realizamos porque vamos a maniobrar la zona cervical, pero se acuerdan que vimos una maniobra en donde cogíamos las dos manos, la mandíbula, y cubríamos la parte del cuello para proteger, ¿no? Y lo otro, pues, es empezar a hacer nuestras reanimaciones, nuestras compresiones. Ok, Ángela, bastante agua, lávalo con bastante agua, irrígalo, si es posible en la ducha, pues abre y el ojito que caiga ahí para que se lave bastante agua para que es una irrigación ocular, que le decimos, un lavado ocular, ok, bastante agua y después, bueno, como ya son las 9, no uso el celular, no televisión, porque si no se va a irritar más. ¿Listo? Ok, ¿alguien más? ¿Una duda? ¿Algo? Bueno, chicos y chicas, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por acompañarme en todas estas clases. Muchas gracias, Miss. Se entendió muy bien las clases.